¿Me das agüita, Yoli? ¿Qué tal, Araceli? ¿Cómo estamos? Georgette, qué gusto saludarlos. Buenas noches. Beatriz Morales, no te he visto por la gusto saludar. Georgette, qué gusto, también no te había visto que te conectaras. Linda, ¿cómo estás? Buenas noches. Pati, qué gusto saludarte. Buenas noches, mis hermanos. Voy a empezar a orar porque ya es tarde. De alguna manera se nos hizo un poquito tarde, pero vamos a orar para que el Señor nos dé palabra en esta noche, ¿sí? Que es su misericordia, nos dé una palabra a ti y a mí, nos hable, porque es un privilegio poder hablar con Dios. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de gloria, al Dios grande y maravilloso, omnipotente, omnisciente. Te damos gracias, Señor, por la bendición de poder hablar contigo, Señor, la bendición de que tú nos contestes, Señor, la bendición de poder llegar al tercer cielo, Señor, gracias a la sangre de Cristo, para poder entrar confiadamente al trono de la gracia, ese templo que no fue hecho de manos, sino que es del cielo, Señor. Te damos gracias, mi Dios omnipotente. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, te damos toda la gloria, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, yo te ruego, Señor, que en esta noche nos des conforme a tus riquezas en gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior por tu precioso Espíritu. Te damos gracias, mi Dios, gracias por el privilegio de poder hablar contigo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Por ahí se conectaron ya los Zaragoza, creo que ahí los vi. Bueno, pues mis hermanos, qué agradecidos debemos estar con Dios, de tener el privilegio de poder hablar con Él y tener misericordia de tanta gente que no puede entender todos estos misterios que están disponibles para que todo aquel que en Él cree, ¿no?, pueda tener comunión con Dios. Tú y yo debemos sentirnos verdaderamente privilegiados porque podemos entender todos estos misterios. Cuando tú, por ejemplo, ves una persona, pues antes tú y yo juzgábamos a la persona en la carne, ¿no? Pero hoy tú y yo debemos entender el trasfondo y debemos de tener misericordia de muchísima gente que no tiene esta manera de poder conocer al Dios que nos guía, nos enseña el camino, nos habla de su palabra. Dice, mira, abre tu Biblia en el libro de Juan 8:15, ¿sí? Y dice la palabra de Dios en Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bernardo? Juan 8:15 dice, vosotros juzgáis según la carne. Ustedes juzgan según la carne. Dice, yo no juzgo a nadie, dice el Señor Jesucristo. Yo no juzgo a nadie, o sea, porque el Señor Jesucristo, desde luego que Él sabía perfectamente bien que cada persona tiene un trasfondo. ¿Qué tal, Carlosero? Buenas noches. Entonces una persona tiene un trasfondo, o sea, tiene un espíritu inmundo que lo gobierna, ¿sí? Que lo gobierna y lo lleva a pecar, ¿sí? Y lo llega a que esté fallando. Entonces dice, nosotros juzgamos según la carne. Decimos, esta persona es así y es asado y de todo. Y eso lo tenemos que aprender tú y yo. Ya no debemos juzgar, debemos comprender el trasfondo de cada persona para orar más, interceder para que esas personas puedan cambiar. ¿Qué tal, Carlos Adolfo? Santiago, buenas noches. Mira, por ejemplo, Juan 8,
8:34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es decir, es esclavo de Satanás. O sea, ¿qué es un esclavo, mis hermanos? Un esclavo es una persona que tiene que hacer todo lo que le ordena su amo, ¿no? Yo soy tu, hola amo, así decían los esclavos. Yo soy, dices, un esclavo es alguien que está gobernado, es alguien que está gobernado. Y tú y yo sabemos que tenemos un enemigo que está buscando cómo destruirnos, ¿no? ¿Sí? Quiere destruirnos. Hola, Carlos Carmona, qué gusto saludarte, Carlos, buenas noches. Qué gusto saludarte, parece que eres tú, parece que estoy viendo ahí la fotografía, se ve muy chiquita, pero buenas noches, Carlos, qué gusto saludarte. Entonces, mis hermanos, tú y yo no debemos juzgar a nadie. Debemos entender el trasfondo de una persona. Fíjate, el primer punto que yo quiero hacer sobresalir aquí, cuando una persona llega a Cristo, efectivamente es liberada de la opresión de Satanás. Pero eso no quita que tiene una carne que muchas veces está muy, muy complicada. Es decir, tú no conoces si en el fondo una persona, es decir, nació con una carne ya muy, muy descompuesta. Dale un nombre, descompuesto, o sea, muy complicada por sus padres, sus abuelos y sus antecesores que ni siquiera conoció. Entonces, esta persona, aunque ya no es esclavo de Satanás, ahora tiene una debilidad en la carne, una debilidad que va a tender siempre a oprimirlo, ¿sí? Entonces, el Señor Jesucristo está consciente, dice, por eso dice, ustedes juzgan según la carne, pero yo no juzgo. O sea, a mí cuando, por ejemplo, un cristiano veo que cae o falla y el otro, mejor no lo juzgo, mejor oro por él, porque esa persona cayó por una carne que heredó desde que nació, que efectivamente la complicó porque era esclavo de Satanás. Quiero que te imagines esto. Cuando una persona nace, o sea, es decir, cuando tú naciste, en la fecha que hayas nacido, tú heredaste la carne de tus padres y tus padres heredaron la de tus abuelos y de tus abuelos la de esto. Entonces hay momentos que no conoces ni hacia atrás, conoces qué hicieron gentes que fueron más arriba de luchonos y todo, se asesinaron, si hicieron cosas muy malas, es decir, vienen muy, muy complicados. Y luego hay otra parte, ya vienes cargado con mucha carne. Y luego, pues viene lo que Dios creó que fue bueno y que el diablo lo pervirtió, ¿no? Entonces viene el deseo sexual de unirse a una persona y sin conocimiento muchos se unen a otras personas y dice que el que se une a una persona se vuelve una sola carne, ¿no? Entonces dices, bueno, pues a lo mejor fulano, Jesse, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A lo mejor si te uniste con una sola persona, bueno, pues sí, pero hay muchos que se unieron con varios o varias cosas. Mira, vamos aquí a Primera de Corintios 6, en donde la palabra de Dios nos dice claramente esto. Dice, 1 Corintios 6, dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos, donde está tu carne,
¿No sabéis que vuestros cuerpos ya ahora son miembros de Cristo? O sea, diciendo, ya no puedes pecar, ya no puedes pecar, pero puedes caer. Mire, aquel que se siente firme, que no caiga. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. O sea, ya no te puedes unir a nadie. Aunque traes esa carne ya complicada, si te llegas a unir lo vas a complicar más. Los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Entonces, al hacerse un solo cuerpo con ella, entonces todo el pecado que trae esa persona se te vuelve una sola carne contigo. O sea, con la persona con el que se une. Entonces, vamos a pensar dos cosas. Una persona que no ha llegado a Cristo, sin tener conocimiento, de entrada, cuando nace, hereda una carne donde a lo mejor esa persona está muy complicada desde que nació. Es un bebé, él no sabe nada, es un chiquito, pero ya trae una carne muy complicada. Y esa carne complicada, sin tener el discernimiento de lo que sucede, de lo que le sucede a una persona cuando se une. Mira, los del mundo dicen, puedo tener 20 esposas o 20 mujeres o 20 hombres, y lo ven con una facilidad impresionante, y ya se volvió a casar y ya se volvió a unir a otra y creen que no sucede nada, pero la verdad de las cosas es que se están uniendo a carnes diferentes. Entonces, cuando llegan a tener hijos, esos hijos nacen muy complicados, porque ya vienen de padres muy complicados, como quizás a algunos les pasó lo mismo, de estar ya muy complicados. Entonces, eso lo tenemos que entender y no juzgar, porque lo que tenemos que hacer es orar para que esa persona reaccione y se vuelva discípulo de Jesucristo, para que entonces pueda entender la sabiduría de Dios y los misterios de la palabra de Dios, para que él pueda comprender que el camino único que le queda es Cristo. El único camino que le queda es Cristo. Meterse a la palabra y cada vez que venga su carne a tentarlo, usar el antídoto que es la palabra de Dios. Un antídoto que es, hermanos, cuando dicen, oye, te picó un alacrán, hijo, te va a matar, métete el antídoto. Y el antídoto va en contra de esa situación. Entonces, eso significa que tú, antes de llegar a Cristo, venías cargado con una carne, sin saberlo, no tenías idea de que el estarse uniendo sexualmente con cualquier persona se vuelven una sola carne. ¿Y dónde está el pecado? Está en la carne. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la carne está muy pesada, muy gobernante, ¿sí? Y aunque hayas llegado a Cristo, es muy pesada esa carne y te va a hacer caer si no dispones tu corazón y crecer espiritualmente. Y para poder crecer, la única manera de crecer es volviéndose discípulo de Jesucristo. Discípulo de Jesucristo. Así es que dice aquí la palabra de Dios. Otra vez regrésate aquí al libro de Juan 8. Mira, regrésate aquí al libro de Juan 8 y dice aquí el Señor Jesucristo. Fíjate cómo les habla a estas personas. Dice Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Número 1, estos judíos ya habían nacido de nuevo. Eran de los que a los suyos fue y estos sí lo recibieron. O sea, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Es decir,
nacieron, regaló corazón nuevo. Dios les regaló el tener al Espíritu Santo, y el que se une al Señor es un espíritu, es con Él. Amén. Entonces, le estaba hablando a nacidos de nuevo. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente libres. No, seréis verdaderamente mis discípulos. Mis discípulos. Y van a conocer la verdad, porque ahora yo se las voy a revelar y te voy a guiar por el camino que tú necesitas. Y la verdad te va a hacer que libre para poder crecer y terminar con el pecado. Así es que vas a conocer la verdad, te la voy a revelar. Y aquí viene una cosa bien importante. Dices, es que me la reveló a través de su palabra. Dices, no, te la reveló porque le pediste a Dios la revelación y Dios te la contestó a través de su palabra. Y eso es algo bien importante. Mira, vamos aquí, Corintios, gozosos de saber que tenemos este gran privilegio. Eso es tremendísimo. Mira, cuando tú estás orando, estás hablando con el Todopoderoso. ¿Sí? Es decir, a ver, ¿dónde está el Todopoderoso? El Todopoderoso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, el Creador de los cielos y la tierra, el Creador de nosotros, el que no hay nada imposible para Él, te está concediendo que tú estés platicando con Él en el tercer cielo. O sea, tu oración está llegando al tercer cielo. Y tú puedes entrar confiadamente al trono de la gracia. Tú puedes entrar confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está ese trono donde se sienta el Creador del cielo y la tierra? Pues en el tercer cielo. Fíjate lo que dice aquí, 1 Corintios 2. ¿Sí? Dice, 1 Corintios 2:7, perdón, ¿sí? Dice, mas hablamos, ¿qué hablamos nosotros? Sabiduría de Dios. Y cualquier día, bueno, es que la sabiduría de Dios está en la palabra, sí, pero la sabiduría que está teniendo Dios en el tercer cielo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, porque el que no ha nacido de nuevo no puede entender nada. La sabiduría oculta, ¿sí? La sabiduría oculta de Dios, que te la revela a ti y a mí. La sabiduría oculta, la cual el Todopoderoso por misericordia predestinó antes de los siglos. O sea, el Señor antes de los siglos preparó este plan para podernos salvar. Predestinó antes de los siglos para que tú fueras glorificado. Y para poder ser glorificado significa que acabaste con el pecado en tu vida. En tu vida. ¿Y cómo acabas con ese pecado? A través de la sabiduría de Dios que te la va a estar dando el Señor cada vez que tú entras en el tercer cielo y le pides. Es decir, das cuenta que es bien importante hacer. Hoy hay servicio de iglesia. Voy a ir a la iglesia. Entonces dices, yo no sé si el pastor oró, no oró, no sé qué nos vaya a dar. Lo único que yo sé es que yo le voy a pedir a Dios que cuando yo esté escuchando su palabra, yo le voy a pedir que Él me revele las cosas que Él tiene para mí, ¿no? ¿Sí? El otro día me dice una persona, dice, es que vamos a la iglesia a ver qué Dios le reveló al pastor. No. ¿Qué te va a revelar a ti Dios?
¿sí? Mas hablamos sabiduría de Dios porque nací de nuevo. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó para tu gloria. Es decir, para que tú conozcas la verdad y la verdad te haga libre de todo pecado. Amén. ¿Sí? Entonces, Dios tiene esa. Ahora, qué importante es lo que estamos viendo, mis hermanos. Cuando tú estás orando, estás hablando con Dios en el tercer cielo. Gracias a la sangre de Cristo que te permite entrar confiadamente al trono de la gracia. Que Dios te permite entrar ¿a dónde? Al trono de la gracia. Y dice aquí, Dios la predestinó para nuestra gloria. Dice versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo, o sea, ningún hombre conoce, te la va a dar Dios a ti. Porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre alguno, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Para quién? Para los que le aman. O sea, tú te tienes que acercar a Dios sabiendo que Él te amó primero, pero que tú estás agradecido con Él. Pero nunca debes de desconocer que aunque ya naciste de nuevo, traes una carne que te está queriendo tirar, y Satanás va a estar ahí sabiendo tu concupiscencia, o sea, tu debilidad en la carne, contra esa va a estar ahí, y te va a poner la tentación, y te va a presionar para que tú caigas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es tu antídoto? Ponerte a orar para entrar al tercer cielo y estar hablando con Dios, y que Dios te revele cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que les aman. Y Dios te las revela a ti y a mí por su precioso Espíritu Santo que hizo morar en nosotros. Es decir, porque el Espíritu Santo, cuando tú estás orando, el precioso Espíritu Santo va al tercer cielo, ¿sí? Y escudriña las cosas profundas de Dios. Y tú estás ahí y Dios dice, dile esta noticia a mi hijo, que su camino perfecto es este. Y esa palabra que Dios te da no regresa a Dios vacía, va a ser prosperada para lo que Dios la envió. Entonces esa palabra te va a dar crecimiento espiritual para que tú termines con esa carne, que por un lado ni eres el responsable porque la heredaste, pero también tú la multiplicaste con una falta de conocimiento, porque se hizo fácil unirse a otra persona, ¿sí? Es por eso que, mira, los cristianos nos debe de quedar bien claro. Satanás te va a tentar. Y si tú llegas a caer, tu carne se va a complicar más. Y entonces, en lugar de acercarte a Dios, te vas a alejar de Dios y te vas a dejar influir más, porque ahora tu carne está más fuerte. Entonces, primero, tú y yo debemos de tener misericordia por toda la gente del mundo que no tiene esta revelación, ni entiende que nació con una carne de pecado, que tiene a Satanás dentro de él, que él es esclavo de Satanás, ¿sí? Que él es esclavo de Satanás, y que esa persona debemos de tener misericordia de ellos y estar orando para que Dios los saque de las tinieblas y los traslade al reino de su amado Hijo. Ahora ya llegó, ahora es un niño en Cristo.
Ahora necesita entender. Ahora sí necesita entender lo que estamos diciendo. Nací con una carne que heredé de mi familia. Y esa carne, yo no tenía conocimiento de esto, y multiplicó mis problemas, porque para mí se me hizo fácil tener relaciones aquí, tener relaciones allá. Hay quien no, gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso, pero hay gente que ya no está en el mundo y dice, mi tercer matrimonio, y tuve esto y tuve lo otro, dices, más complicados estos, ¿no? Pero ya llegaste a Cristo, ahora necesitas conocer que solo Dios te puede librar si tú te llenas de las cosas que tiene Dios para ti, para que crezcas espiritualmente. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le amamos. Personalmente Dios tiene una palabra para ti que viene del tercer cielo, que te la va a revelar a través de su palabra, porque va a usar un versículo el Señor para decirte la palabra que tiene para ti, porque el Espíritu Santo te va a revelar, te vas a quedar admirado cuando dices, ay caray, estoy viendo esta palabra, yo ya la había leído 20 veces, y dijo, pero ahorita me está cayendo una revelación de esto tremendísima, ¿no? ¿Sí? Así es que, por eso dice aquí, en 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, gloria a Dios, ya tenemos sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, Dios desde el tercer cielo dile, dale a mi hijo esto porque lo amo, dale a mi hija esto porque la amo, para que entonces ella siga recibiendo de mí. Y dice, él les dijo el Señor Jesucristo a los judíos que habían creído en Él, y se lo dice a todos los que habían creído en Él, y te lo dice a ti y a mí, si tú te vuelves un discípulo de Jesucristo, vas a conocer la verdad, porque te será revelada desde el tercer cielo, ¿sí? Será revelada la palabra especial para ti, la palabra específica para ti, como para mí. Amén. Como para mí, o sea, Dios nos revela a cada uno de nosotros lo que necesitamos para que crezcamos, ¿sí? Dice aquí claramente, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, ya no, ya ahora tenemos al espíritu del cielo, sino el espíritu que viene de Dios, para que sepamos, porque el espíritu todo lo escudriña, el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Aún las cosas profundas de Dios nos las revela y nos las da a conocer, ¿sí? Así es que vete, siéntete verdaderamente un privilegiado de que Dios te está transformando día con día. Y tenemos que empezar con esto. No juzguemos a nadie. No juzguemos a nadie. Yo, si a mí un hermano me dice, le pasó esto, le pasó el otro, en lugar de juzgarlo, tengo que seguir orando, seguramente tiene un pecado que no lo suelta, una concupiscencia donde viene Satanás y lo hace caer, ¿sí? Acuérdate lo que dice claramente el libro de Santiago, mira, toma ahí el libro de Santiago. Vamos aquí al libro de Santiago. Santiago 1. Voy a tomar aquí esta agüita.
Dice, ¿qué tal Pati Castañeda? ¿Cómo estás? Dice Santiago, recordemos esta parte, ¿sí? Dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Por qué? Porque es bienaventurado, porque ya terminó con el pecado. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿sí? O sea, de esa tentación que vino, recibirá la corona de la vida. Es decir, va a ser glorificado. La corona de la vida es ser glorificado, ¿sí? Y Dios nos las preparó para nosotros, para nuestra gloria. Esta sabiduría de Dios, Dios la predestinó para nuestra gloria. ¿Qué tal, Lulú? O sea, Dios la preparó para nuestra gloria. O sea, ¿qué significa? O sea, Dios conoce que tú naciste de una carne de pecado y que tienes un espíritu inmundo que habita en ti y que tú necesitas un encuentro con Cristo para que tú primeramente te has santificado en el Espíritu y Dios pueda poner al Espíritu Santo en su corazón. Ahora, eso va a hacer que tú ya eres efectivamente salvo, efectivamente ahora ya conoces los misterios, puedes conocer los misterios de la palabra, vas a poder ver el reino. Pero si tú entras, entonces vas a poder crecer, ¿sí? Eso es bien, bien importante. Entonces, cuando recibes la corona, cuando Dios nos dé esa corona, es porque nosotros ya vencimos el pecado. ¿Y qué fue lo que hicimos? Oramos, nos discipulamos. Pero ¿qué es el discipulado? Cristo nos está discipulando ahorita, mis hermanos. Cristo es el maestro. O sea, el Espíritu Santo nos está enseñando la palabra. Y Dios te está dando lo que tú necesitas. ¿Por qué empezamos siempre orando? ¿Por qué empezamos pidiéndole a Dios, Padre, danos conforme a tus riquezas en gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior por tu Espíritu? Le estás pidiendo al Padre. ¿Y dónde está el Padre? En el tercer cielo. Y entonces yo estoy hablando con Él en el tercer cielo. ¿Y qué le estoy diciendo? Padre, dame conforme esas riquezas que tienes aquí en el tercer cielo, el que yo sea fortalecido en mi hombre interior por tu precioso Espíritu, porque el Espíritu es el que está escudriñando el corazón del Padre y Él va a decir, a mi hijo dale esto, porque este misterio yo se le he dado para su gloria, para que Él sea, ¿qué? Glorificado. Ven la importancia de la oración y el estar siendo un discípulo de Jesucristo. ¿Qué está haciendo el Padre qué está haciendo nuestro Señor Jesucristo? Te está enseñando la palabra de Dios, ¿sí? Te está enseñando las cosas que tiene el Padre para contigo, te la está dando personalmente a ti. Dios en su grandeza es omnipresente para darte a ti lo que tú necesitas, ¿sí? Lo que tú necesitas. Entonces, dice, bienaventurado el varón que ya puede soportar la tentación. ¿Y de dónde vino esa tentación? Satanás lo vino a tentar a través de su concupiscencia. ¿Y de dónde salió esta concupiscencia? Nació con ella, la multiplicó porque no tenía conocimiento del resultado y se unió y cometió más pecados, hizo maldad y todo, ahora lo trae en la carne. Entonces ahora que hay una debilidad, dice versículo 1:13,
cuando alguno es tentado, ¿tentado en qué parte? En mi concupiscencia, de la que tú heredaste y yo heredé. Y tengo que aceptar que aparte la multipliqué por falta de conocimiento, de tener la revelación de la palabra de Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. O sea, Dios no va a quererte tentar, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado, ¿sí?, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Sí? El tentador se llama Satanás, mueve tu concupiscencia, ¿sí?, para que tú caigas, y entonces, como tienes una debilidad, esta concupiscencia, eres primeramente atraído y seducido para caer. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, es decir, dice, sí, ya no me importa, me gusta mucho hacer esto y lo voy a hacer, y ya, te ganó el pecado, te ganó la concupiscencia, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. ¿Sí? Así es que, amados hermanos, dice la palabra de Dios, amados hermanos míos, no erréis, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto lo manda Dios para tu transformación. Esto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Sí? Él, de su voluntad, y somos privilegiados, nos hizo nacer para poder tener ahora el Espíritu Santo, que escudriña las cosas profundas de Dios para dártelas a conocer a ti. Y el Padre dice, mi hijo, mi hija está en esa situación, yo conozco su concupiscencia, conozco que estoy consciente de lo que nació así y lo multiplicó, así es que ahora yo le voy a dar esto para que él cambie. Amén. ¿Sí? Pero mientras sucede eso, si eres niño en Cristo, juzgas a los hermanos. Y el Señor Jesús dijo, yo no juzgo a nadie, los entiendo. Que tenemos que tener nosotros, no juzgar a nadie, sino tener misericordia, porque tú también, igual que yo, estamos rodeados de debilidades. Esa debilidad nos gana, ¿sí? Así es que dice aquí la palabra de Dios. Entonces, tú eres tentado de tu debilidad. ¿Cómo logro irla venciendo? Necesito llenarme del misterio que Dios tiene para ti y para mí. De esos misterios de los cuales Dios te va a hacer libre. Entonces regresemos aquí a Juan 8. Mira, vamos aquí a Juan 8 que estábamos leyendo. Dice, si ustedes permanecen en mí, dice la palabra de Dios, ¿sí? Dice, si ustedes permanecen en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, permanecer en Cristo, ¿qué es? Ser discípulo de Jesucristo. Permitir que la manera que Dios le ha placido es una, que use al hombre como un colaborador, como es a veces mi caso, o cuando tú predicas, eres un colaborador de Dios para estar transmitiendo lo que Dios tiene para cada quien, pero el Espíritu Santo te lo está revelando a ti. ¿Sí? Dios te lo está revelando a ti de una manera personal para transformarte y cambiarte.
¿Cómo soy un discípulo de Jesucristo? ¿Cómo permanezco en Él? Permaneciendo como discípulo. Mira, Juan 15. Juan 15 es un versículo que mucho le dices. Juan 15, 7. Si permaneces en mí, ¿cómo permanezco? Siendo discípulo. Y mis palabras. A ver, dice, y mis palabras. Tú dices, esta palabra es la que... No, es la que te está hablando Dios personalmente a ti. Y mis palabras permanecen en ti. O sea, una vez que yo la recibo, debo estar bien consciente que esa palabra me la dio Dios a mí. ¿Sí? Sí. Aquí dice, hermanos, no debemos mover la paja del ojo de nuestros hermanos, sino la viga que tenemos nosotros. Pues sí, así es. Entonces, a ver, haciendo así como un resumen, está por el comentario, no juzguemos a nadie. No sabemos qué carne traiga, ni cuánta concupiscencia tenga. Lo único que sabemos es que ya llegó a Cristo. Oremos por Él. Ahora, uno que no ha llegado a Cristo, oremos por Él, para que llegue a Cristo. Porque ni conocimiento tiene de estos misterios. Y en la vida va a poder llegar a Cristo, si no, en la vida va a poder recibir, ir al cielo, ni nada por el estilo. No va a poderlo hacer porque necesita primero recibir a Cristo para poder entender los misterios de la palabra de Dios. Si permaneces en mí, ¿qué es permanecer en Cristo? Siendo discípulo de Jesucristo. Mira, los discípulos andaban con Él todo el día y se dormían con Él toda la noche y lo estaban escuchando al Señor Jesucristo. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Permaneciendo. ¿Qué hacía la demás gente? Iba, algunos escuchaban una parte y se iban. Si se quedó esa palabra, iban a ser cambiados. ¿Pero qué hacían? Muchos iban nomás a ver los milagros. Bueno, vete así. Hay mucha gente, hay mucho cristiano que nomás es dominguero, ¿no? Y va a ver los milagros. Va a ir cambiando. Pero si tú te metes como un discípulo, como lo hicieron los discípulos que estaban día y noche con el Señor Jesucristo, entonces permanecían en Él. ¿Sí? Y que después que dice, y lo que yo te doy, tiene que permanecer en ti. Guarda la palabra. Entonces dice, pídeme lo que quieras y te será hecho. Amén. Porque tu fe se va a fortalecer. Entonces, tú y yo nacimos con un pecado. Lo multiplicamos. Unos más, otros menos, pero lo multiplicamos. Y no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. Entonces, ¿qué tienes que hacer con una persona que ni siquiera sabe lo que está haciendo? Tener misericordia. Y pedirle al Padre que lo llame a Cristo, estar orando para que conozca a Dios. Amén. Para que tenga un encuentro con Cristo. Para que tenga un encuentro con Cristo. Ahora, ya llega Cristo. ¿Cuál es lo que más debe de hacer? ¿Qué es lo que más debe de hacer? Fíjate. Ya llegó a Cristo. ¿Qué le está pasando a esta persona? Juan 3. Vamos aquí a Juan 3. Dice Juan 3:3. Respondió Jesús a Nicodemo, ya sabemos la historia. ¿Sí? Claro que sí, Jesse, orar por ellos. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que el que no nazca de nuevo, no puede ver el reino. ¿No puede qué? Verlo. No ha entrado. Pero si naces de nuevo, ¿qué puedes ver?
verlo. ¿Cómo lo veo? Ya tengo aquí la Biblia, la empiezo a entender, empiezo a orar y tu palabra llega al tercer cielo y tú te empiezas a congregar, porque al principio lo que más debes hacer es estar siendo, desde luego, siempre discípulo, pero escuchando a través de un colaborador, ¿no? La palabra de Dios, para que entonces te sea revelada. Después ya tú mismo vas a estar en casa, vas a estar orando y Dios va a estar hablando con Dios y Dios te está revelando sus misterios, y entonces ya vas a estar orando en lenguas para que hables con Dios y tu oración sea la más perfecta. ¿Sí? ¿Qué tal, Berta? ¿Cómo estás? Buenas noches. Así es que dice, cuando una persona, vamos a empezar, un inconverso, nació con un pecado y lo multiplicó, pero no puede ver el reino, no puede verlo. Para él es una locura, ¿sí? Para él es una locura la palabra de Dios, ¿no? Al inconverso es una locura. Mira, aquí abre tu Biblia otra vez en Primera de Corintios 2. Dice, Primera de Corintios 2 dice, 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque no lo tiene el Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué? Locura. Y no las puede entender, porque entonces, para poder ver el reino, necesitas nacer de nuevo, ¿sí? Porque se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me las está explicando a mi alma y entonces las voy a poder entender, ¿sí? Así es que dice en Juan 3, es cierto digo que el que no nazca de nuevo ni siquiera va a poder entender la palabra de Dios, ni va a poder ir al tercer cielo, ni va a poder recibir nada de Dios, ¿sí? ¿Sí? Alicia, ¿cómo estás? Entonces, después le dice Nicodemo, como era una persona que no podía entender, ¿cómo puedo nacer siendo grande? Y el otro, ya sabemos esa parte, ¿no? ¿Me puedo volver a meter en el vientre de mi madre y nacer? No. Jesús le respondió, de cierto digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, ¿sí?, no va a poder entrar en el reino de Dios, ¿sí? No va a poder entrar ¿en dónde? En el reino de Dios. Es decir, ahora sí está hablando de entrar, ¿sí? De cierto os digo que el que no naciere del agua, que es la palabra, ¿sí?, y del Espíritu, no va a poder entrar en el reino de Dios. Tú y yo estamos invitados a entrar al reino de Dios. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que todos entren. Dios quiere salvar a todos, Dios quiere salvar a todos. Porque dice, de tal manera amó Dios a todos los que habitan este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, nace de nuevo. Todo aquel que en él cree, nace de nuevo y puede entrar en el reino de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, dice en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no lo envió para juzgarlo, porque Dios conoce perfectamente bien que desde que tú naciste y desde que nació un pecador, y dije pecador porque es la palabra, nace un pecador, él nace con algo que hereda, ¿sí?, que hereda, o sea, que viene de sus padres, de sus abuelos, de todo, y quizás venga de unas familias muy, muy, muy complicadas, ¿sí? Entonces no debemos juzgar a nadie, tenemos que orar para que conozca la verdad y la verdad la haga libre. Y para conocer la verdad necesito ser discípulo de Jesucristo, pasar tiempo con Él para poder
cambiar y ser transformados por el poder de Dios. ¿Sí? Y recuerda una cosa, qué bendición que tú vayas al trono de la gracia, vayas al trono que está en el tercer cielo. Y mira, vamos aquí al libro de Hebreos, o sea que Hebreos 9 dice: dice Hebreos 9, ¿sí? Dice Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, aleluya, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, en el tercer cielo, y no por la sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su sangre entró una vez y para siempre al lugar santísimo, a donde tú y yo podemos entrar. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, y para permanecer siempre ahí, en el lugar santísimo, habiendo obtenido nuestra recuperación. Amén, amén. ¿Sí? Así es que tú y yo podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Podemos entrar para hallar misericordia, para poder entrar al tercer cielo. Tú y yo podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar que misericordia, o sea, entras a ver al Padre Celestial, al Todopoderoso, y entonces pides hallar misericordia y el favor de Dios para que tú puedas crecer espiritualmente y Dios te dé la palabra perfecta para ti. Amén. Dios te dé la palabra perfecta para ti que Dios tiene, para que tú seas cambiado y seas transformado por el poder de Dios. Así es que tú y yo podemos entrar a su misma presencia, ¿sí? A su misma presencia. Dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Y dónde está ese trono? En el tercer cielo. Y Señor, yo te pido, yo me rindo a ti, yo te pido, tú conoces mis problemas, tú necesitas que tenga que yo hacer, Señor. Y entonces el Padre dice, dale a mi hijo esto. Y su Espíritu Santo te lo da a ti, y esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las Dios que ha preparado para los que le aman. Para los que le aman. ¿Y para qué es esa palabra? Dios preparó esta palabra para nuestra gloria. Es decir, para que tú crezcas, acabes con tu pecado y entonces recibas la corona de la justicia. La corona de la justicia. Y no te preocupes si llegas a tener momentos de debilidad, momentos donde fallas. Dios siempre está con los brazos abiertos para recibirte. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer los hermanos? No juzgar. No juzgar. El Señor Jesucristo dice, Dios no lo envió a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Por eso dijo, yo no juzgo a nadie. Aunque su juicio es verdadero, yo no vengo a juzgar a nadie. Yo vine a salvarlos porque sabe
porque heredaste una carne que viene de tu familia, unos más complicados, otros menos complicados. Pero lo que te quiero decir, y esta es la parte que para mí muy medular, acércate a Dios, no dejes de ser discípulo, acércate, déjate transformar. Si caíste, retoma el camino, si caíste, retoma el camino y regresa a la palabra, regresa a la palabra. No permitas que el diablo, es que este hermano me falló. Nadie, eres tú con Dios, solamente tú con Dios, tú con Dios. Olvídate, no juzgues a nadie, no hables de ningún hermano, no lo juzgues, no lo quieras ver. Eres tú con Dios, creciendo, creciendo, dejándote ser transformado por el poder de Dios. Por ese hermano, si lo encuentras en una falta, si crees que te hizo algo, no lo juzgues. Ora por él para que Dios trate y dile: Señor, a lo mejor me estoy equivocando en lo que lo estoy juzgando, Señor, pero yo te lo entrego en tus manos, Señor. Y si él está mal, cámbialo. Y si yo soy el que estoy mal, soy yo, cámbiame a mí, Señor, cámbiame a mí, Señor, porque tú quieres que yo cambie, Señor. Y cuando venga lo perfecto, voy a entender tantas cosas. Pero lo único que sé es que lo que tú me estés dando, Padre Celestial, que me lo estás dando desde el tercer cielo, es para que yo termine con mi pecado y yo sea glorificado. Pero una cosa sí, cuídate mucho. No te hagas una sola carne. En una caída no vas a complicar más las cosas. Pero si ya por alguna razón hay que volverse discípulo, cuidémonos, ¿sí? ¿No sabéis que ahora tu cuerpo es de Cristo? Los haré miembros de una ramera, es imposible. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? No lo multipliques, no lo multipliques. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que peca con su cuerpo peca y entonces se complica. Y por eso vamos a terminar aquí con 1 Corintios 6, ¿sí? Y con esto terminamos, mis hermanos, lo que Dios preparó para nosotros, ¿sí? Dice aquí: ¿no sabéis que el que se une con la ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Dice en el 18: huye de la fornicación, huye de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. O sea, lo cometió una concupiscencia que ya está. Pero puede retomar el camino y crecer, pero no la multiplica. No la multiplica. No la multiplica. Cualquier otro pecado que dice, cualquier otro pecado que el hombre cometiera está fuera del cuerpo, está fuera de la carne. Mas el que fornica con su propio cuerpo peca. Pero ahí se multiplicó el pecado, mis hermanos. Entonces, así, un resumito rápido, mis hermanos: tengamos misericordia de los que no conocen al Señor, porque no saben nada de esto. Para ellos es locura. Oremos para que lleguen a Cristo y puedan ver el reino de Dios. ¿Sí? Ahora, para los que ya llegaron a Cristo, vuélvanse discípulos. Crezcamos. Pero cuidémonos, en especial de no permitir que el diablo nos tiente con fornicación, para que no se multiplique el problema. ¿Sí? Amén, mis hermanos. Qué bendición la palabra de Dios. Yo me admiro cuando que le pedimos al Señor que nos hable de todo corazón. Él siempre está dispuesto a darnos revelación. Cierra ahí tus ojos. Padre mío, Creador del cielo, de la tierra, qué bendición poder entrar al tercer cielo,
entrar confiadamente al trono de la gracia, para hallar misericordia y decirte, Señor, cámbiame, 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 ayúdame, no me dejes caer en tentación y líbrame de todo mal, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te doy por la palabra que le diste a cada uno de mis hermanos y la palabra que me diste a mí, Señor. En esta noche, Señor, gracias porque cada vez que tú eres el que nos hablas y te lo pedimos en el nombre de Jesús, podemos recibir cosas maravillosas. Te doy gracias por todo lo que nos das. Queremos seguir permaneciendo en ti, porque si permanecemos, seremos verdaderamente tus discípulos. Y la palabra de Dios tú nos haces libre. ¿Sí? Mis hermanos, recuerda, cada vez que oras, vas al tercer cielo. Y el Espíritu Santo te revela estos misterios. Amén. Qué gusto saludarlos. Muchos me gustaría ya volverlos a ver. Ojalá Georgette una escapada que se dé algún día para poderla saludar, pero ha sido muy constante en esto, igual que muchos de ustedes, pero ya a muchísimos ya los veo ahí cada 15 días y los 2 días que estamos en México. Bendiciones, mis hermanos. Qué gusto saludarles. Por allá nos vemos el domingo, que nos toca en México, ¿sí? Por allá los vamos, sí, por allá te esperamos, Georgette, ojalá lo puedas hacer, ¿sí? Mis hermanos, bendiciones, nos vemos el domingo en México y estamos listos para los discipulados el lunes y el martes, porque esa es la intención. Bye, mis hermanos, los amamos y que Dios los siga llenando de su sabiduría. En el nombre de Jesús, amén. Bye, mis hermanos, gracias a todos, saludos, bendiciones.